la cual era, ¿alguien se acuerda? Angustia, ansiedad, miedo. Prácticamente lo podemos denominar como exactamente lo mismo. Ahora, bueno, eso es lo malo de tener comida. Pero bueno, pero los demás se salvaron. Entonces, una de las emociones que estuvimos viendo fue ansiedad, pero al final de la predicación tuvimos un tiempo en donde varias personas pusieron dudas, ¿ok? Dudas en las cuales mencionaron 2 o 3 temas específicos que les gustaría que abordara el día de hoy en cuanto a diferentes emociones que la mayoría siente. Si pudiera resumir esas cosillas, es el control de la ira, la depresión, el pecado, los sobrepensamientos, entre muchas otras, ¿no? Entonces, sobre eso y un poquito más vamos a estar hablando el día de hoy, pero antes vamos a orar, ¿no? Padre Santo, gracias por esta tarde y porque nos das el privilegio de poder tener este espacio, Señor, y entre hermanos poder convivir, cantar, proclamar tu nombre, Padre, pero sobre todo porque ahora tenemos el privilegio de abrir tu palabra y tenemos la oportunidad de poder entender lo que tú quieres decirnos. Te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, y que sea tu Espíritu el único que hable en esta noche. Y todo para honra y gloria de Jesús en el nombre de Cristo. Amén. Bien, ahora sí. Cuando yo tenía unos 18 años, varios alumnos saben que yo jugué básquet, ¿okay? Estuve a punto de jugar profesional, como su típico tío que les dijo estuvo a punto de debutar con Atlas. Bueno, yo así, pero con el básquet. Estuve a punto, pero justamente tuve un problema en la rodilla, ¿ok? Y pues bueno, ya no pude seguir jugando ni haciendo ejercicio, se pueden dar cuenta que ya no puedo. Entonces, uno de mis grandes, en ese momento, ídolos del básquetbol, y quizá lo puedan conocer, era un hombre llamado Kobe Bryant. Quizá no lo han de conocer porque se puso mucho de moda, porque en 2020 ese hombre, bueno, yo estaba tranquilo un día, domingo, en el culto, estaba en el culto de la 1, estaba tranquilo escuchando la predicación de ese día, y en eso uno de mis mejores amigos me toca el hombro y me dice, carnal. Y yo, ¿qué pasó? Así se acaba de morir Kobe Bryant. Y yo, espérate, déjame escuchar la predicación, no seas enfadoso. Y en eso me dice, no, neta, se murió, se acaba de estrellar su helicóptero contra una montaña. Y yo dije, déjame escuchar la predicación, no seas enfadoso. No le creí, porque Kobe Bryant tenía 42 años en ese tiempo. 2020, más o menos fue eso. Enero del 2020. Entonces yo, en ese momento, no tomé atención, pero lo guardé. Y saliendo del culto, muy curioso, el buen Yoshi, a mitad de culto, se puso a ver en el teléfono, y en el teléfono, adivinen qué, una noticia de un sitio que sí confiaba, decía, Kobe Bryant muere a sus 42 años, junto con su hija, después de haberse estrellado en un helicóptero. En ese momento, dirán, puede ser ridículo, pero ese señor, cuando yo estaba chico, fue como lo único que tuve de inspiración en cuanto al deporte se refiere, ¿no? Entonces significó mucho la vida de Kobe. Y cuando se murió, yo recuerdo llegar a mi casa, esperar a que todos, que mis papás y mi hermano se fueran a dormir, porque como buen hombre, qué pena que me vean llorar. Entonces, me acuerdo que me puse en la tele, puse YouTube y puse unos videos de las últimas jugadas de Kobe Bryant antes de retirarse de la NBA y un cortometraje de amor al básquetbol. Y en ese momento me puse a llorar. Algo que normalmente no suelo hacer porque como hombre te dicen no llores, ¿no? En ese momento pues todavía no entendía esa parte y aún me costaba mucho trabajo mostrar ciertas emociones. Me puse a llorar. Y mi mamá, como es muy perspicaz, sabía que yo estaba muy agüitado, entonces hizo la dormida y bajó y me vio llorar y me enojé un buen. Pero en ese momento mi mamá me dijo, ¿estás bien? Y pues me solté a llorar más con ella, ya estaba llorando. Y yo me acuerdo que le pregunté algo que varias veces me hice o me cuestioné durante muchos años. Porque estaba muy molesto. Porque Kobe Bryant ayudaba a muchas personas a sobresalir en el deporte o los ayudaba como a salir de bajos recursos. Estaba impulsando muchas acciones benéficas y yo decía, ¿por qué cuando hay personas que se dedican a hacer el bien, Dios las llama de este mundo para que ya no puedan hacer bien? O sea, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué
aquella persona que yo admiraba tanto dejó de hacer lo que tanto amaba y por qué yo se las llevo. Eso puede ser algo sorprendente. No sé si alguno de ustedes haya tenido o alguna persona que hayan admirado así. En mi caso fue Kobe. Quizá en alguno de ustedes está un familiar, un padre, una madre. Quizá puede estar algún hermano o una persona cercana a ustedes, la cual en algún punto quizás se pudieron haber preguntado por qué Dios hace esto. ¿Esto a qué nos lleva? A enojo, depresión, ansiedad y muchas otras emociones que se nos pueden salir de control. Específicamente dos: la ira y la depresión. Son emociones más comunes de lo que nos podemos imaginar, mucho más comunes, mucho más. ¿Quién no ha sentido ira? El que me diga que no, no le creo. ¿Quién no se ha sentido agüitado al punto de estar deprimido? Y el que me diga que no, otra vez no le creo. Todos nos hemos agüitado en algún punto, más o menos. Es más, quizá, y lo vimos hace 2 semanas, algunos o varios de aquí ahorita están sufriendo depresión y no lo sabemos. Y se los voy a poner así: 2.8 millones de jóvenes entre 20 y 24 años, según varias asociaciones de psicoanalítica mexicanas, adivinen qué, están deprimidos. ¿Saben cuánta es la población más o menos de ese rubro? Como el 20 millones de personas. O sea, más del 10% están en severa depresión actualmente. Si somos 50, es muy probable que uno de nosotros tenga una depresión severa. Severa, porque tranquis no sé. Es un tema muy pesado, el cual estamos sufriendo. Ahora, de la ira ni se diga. La mayoría de las personas ya no sabemos controlar nuestras emociones y nos airamos súper rápido. No nos pasa que estamos todos tranquis. De hecho, me pasó ayer, estaba haciendo el Ceneval, el examen para titularme. Ayer lo estaba haciendo en mi casa y adivinen qué, se me fue la luz. No, estaba haciendo el Ceneval, estaba tranqui, la última parte, ya había acabado, estaba ya en la recta final y en eso adivinen qué, un tráiler pasa por los cables de fuera de mi casa y se va la luz, ¡pum!, truena el transformador. Me enojé, como no tengo una idea. Era examen para titularme, ¿no? O sea, ¿sí me entienden? Gracias a Dios sí lo terminé. Mi laptop estaba cargada y lo conecté a mi celular. Pero son cosas que te hacen enojar. A veces hay cosas que se salen de tu control y te hacen enojar. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El tener emociones no está mal. ¿Sí? Vimos que es algo normal. Lo que está mal es cómo reaccionamos ante las emociones que Dios pone en nosotros, o que las situaciones hacen que nosotros las tengamos. Ahora, específicamente con la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Alguien que me pueda decir qué es la depresión? Si no, ¿qué es la depresión? Cuando estás triste todo el tiempo, ¿ok? Ya no hay motivación para hacer las cosas. Cuando no hay motivación, ¿cuál? Cuando todo lo que ves está para mal. Cuando todo lo que ves es malo o lo tomas mal. Bien, ¿qué más? Para ustedes, ¿qué es depresión? Martín, ¿para ti qué es depresión? Depresión, unas herramientas o ¿Qué? Bien, no, es otra manera de verlo, pero no, de esas ollas de depresión no estamos hablando de depresión. Sí, pero su respuesta fue más correcta que... Ahora, bien, la depresión de la que hablamos, sí, es lo que dijimos. Ahora, les voy a dar un término, ¿sí?, que bíblicamente y bajo el diccionario de la Real Academia Española, pues menciona lo que es la depresión, ¿no? La depresión es un grupo de condiciones asociadas con un estado de ánimo bajo, constante y un desinterés por hacer las cosas. En otro idioma, estoy agüitado. O sea, eso es depresión. Eso es depresión. Estoy achicopalado. Eso es depresión. Ahora, no querer... Para la depresión hay muchos síntomas y obviamente hay niveles. Ahora, la cuestión aquí es, ¿ustedes qué creen? ¿La depresión es buena o es mala? Igual que con la ansiedad, vamos como hace 2 semanas, recuerden, son emociones totalmente distintas. Levante la mano, ¿quién cree? ¿Depresión o tristeza? Depresión
Depresión bajo la definición que di. Vuelvo a repetirla, estar agüitado. Entonces, depresión. Levante la mano quien piensa que estar deprimido, en algún punto, mayor o menor, no dije el nivel, deprimido, en algún punto, está bien. ¿Está bien? Que es correcto, sí, que es correcto. Estar deprimido en algún punto es correcto. O sea, estar en un grupo de condiciones asociadas con un estado de ánimo bajo. Bien, ¿quién cree que eso es correcto? Ahora, ¿quién cree que no está bien? Y los otros 10, bien, la mayoría piensa que sí, otros dicen que no. Bien, vamos a ver qué es. Bien, hay dos tipos de depresión. Y me gustaría ser claro con esto porque muchas veces hay mucha desinformación en cuanto a los niveles de depresión. Número 1 está la adaptativa, ¿ok? Todo eso me informé con un psicólogo, entonces no estoy inventando nada. Entonces, adaptativa. La adaptativa es cuando nosotros nos sentimos achicopalados por ciertas situaciones regulares que suceden en nuestra vida, tales como un luto, como cuando se me fue COVID, tales como situaciones nuevas. Por ejemplo, un cambio, un ejemplo puede ser salir de la secundaria y no quedar en la prepa, o salir de la prepa y no quedar en la universidad, o no quedar en la que tú querías. Situaciones nuevas, eso puede deprimirnos. ¿Qué otra cosa nos hace agüitarnos? Adversidades, por ejemplo. Adversidades, ¿cómo qué puede ser? Uno nunca sabe, pero salimos, chocamos, me quedo sin pierna. Una nueva adversidad, eso me puede hacer estar deprimido. Son depresiones normales. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una nueva etapa y por lo tanto nos tenemos que adaptar. Y ese tipo de depresiones suelen ser normales y controlables. ¿Ok? Son las depresiones que todos tenemos. Y después, y que son de las que vamos a hablar hoy. Después están las depresiones clínicas. ¿Ok? Y ese ya es otro tema, al cual no voy a entrar tanto, pero este tipo de emociones ya llevan a la autoflagelación, o sea, al daño propio, o este tipo, o la depresión clínica también puede llegar al sentido de no querer vivir. ¡Ojo! Pausa. Y se los dije la semana pasada. Si alguien se identifica con la depresión clínica, no están solos. Ahorita, terminando la predicación, con toda confianza, sé que si ustedes se acercan a alguno de sus líderes o con un servidor, los podemos atender y los podemos apoyar. Siéntanse en total libertad. Si su depresión actualmente es solamente adaptativa, continúe. ¿Ok? Vamos a ver cómo resolverla, porque esa es normal. ¿Sí? La depresión clínica sí se trata. Bien. Entonces, ¿es normal? Sí, y déjenme decirles algo. El 99% de las depresiones son adaptativas. Es muy poco probable que alguien aquí haya con una depresión clínica real. ¿Va? Es muy poco probable, pero nunca se puede descartar y por eso les estoy diciendo no están solos. Entonces, ahora sí, ¿es normal? Sí, es inevitable sentirnos tristes. Es inevitable, porque la vida depende de mil y un cosas que no dependen de ti. Y a veces muchas de esas cosas no te van a gustar y te van a hacerte sentir agüitado. Entonces, hay situaciones incómodas, hay situaciones que no controlas y por lo tanto hay veces que te vas a poner triste. Incluso, mis hermanos, amigos, en la Biblia, nuestros héroes que mayor fe tuvieron, estuvieron en situaciones de depresión muy fuertes. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos al Antiguo Testamento, ¿en quiénes pensamos luego en personajes? Moisés. Primeramente, es el primero, legislador. Otro, Abraham. Otro, ¿quién más? Job, José, ¿quién más? Elías, ¿quién más? Noé. Bueno, la mayoría, o todos los que me dijeron, tuvieron situaciones de depresión. Pero específicamente hay dos, ¿sí? Que en el Nuevo Testamento engloban todo el Antiguo Testamento, que es la ley y los profetas, o sea, Moisés y Elías. En este caso, en el caso de Moisés específicamente, en Números 11, vayan en sus Biblias, Números 11, tiene una situación un poquito extraña. En donde Moisés estaba teniendo muchos problemas con el pueblo, porque ya llevaban varios años en donde estaban dando vueltas en el desierto. Y pues la verdad es que si yo también estuviera dando vueltas en el desierto, estaría un poquito desesperado. Y se empiezan a quejar con Moisés.
Cuando se empiezan a quejar con Moisés, Moisés tiene que tratar caso por caso de cada una de las personas. O sea, un montón de chamba. Todo el día se la pasaba como juez juzgando un caso y otro caso y otro caso. Pobrecillo. Era un buen de chamba. Un buen. Y las quejas a veces eran absurdas. Era como, tengo hambre, no quiero maná. Ok. Esas eran las quejas que recibía Moisés todos los días y una por una tenía que atenderlas. ¿Por qué? Porque era su trabajo. Entonces llega un punto en donde Moisés, en Números específicamente, en el versículo 14 y 15 dice, ya estoy harto. ¿Y qué es lo que le dice a Dios? Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, pero ustedes síganme en su Reina Valera. Números 11, 14 y 15 dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, o sea, ya se pasaron, es demasiado. Que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Prácticamente, en otro idioma, le dijo, si te caigo bien, mátame. Si me amas, mátame. ¿Por qué? Porque este pueblo ya me tiene harto. Y ya no puedo. Pidió la muerte, Moisés. En algún punto de su vida, Moisés llegó a un punto tal de estrés que llegó a pedir muerte. Eso fue ya demasiado. Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, también estuvo demasiado triste. Al punto que su desesperación fue tal que tuvo una situación similar a la de Moisés. Dice la palabra de Dios que luego siguió, Primera de Reyes 19:4, dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Hay mucho contexto, pero ambos llegaron a la misma conclusión. ¿Cuál es el punto? ¿Que está normal si tengo pensamientos suicidas? No, no dije eso. Está diciendo que nuestros mayores héroes de la fe, que Hebreos los menciona como héroes de la fe, tuvieron situaciones tan bajas que llegaron a esos puntos de estar agüitados. Y si nos vamos y repasamos la vida de cada uno de los héroes de la fe que Hebreos menciona como héroes de la fe, todos tuvieron puntos bajos de estar deprimidos. Todos. A menor o mayor medida. Aquí menciono estos dos porque la presión que recaía sobre estos dos era demasiada. Es un contexto distinto al nuestro. Y llegó un punto en donde ya no tronaron. Y no intentaron nunca nada. Pero solamente lo expresaron en una oración a Dios. Pero a ese punto de sentimiento tenían ellos que llegaron a ese punto. Depresión. ¿Qué tan triste estás hoy? ¿Qué tan agüitado te ponen cosas que son regulares en tu vida? ¿Por qué? Déjenme decirles algo. Lo que tenía que hacer Elías y lo que tenía que hacer Moisés no es más de lo que Dios les pidió que hicieran. Pero ellos en su autoconfianza humana pensaron que no podían hacer más a pesar de que Dios les dijo que lo hicieran. Y en ese momento su cabeza explotó y dijo, ya no puedo, me agüito. ¿Cuántas cosas como la escuela las tienes que hacer, puedes hacerlas, pero el hecho de que sea mucho trabajo te deprime o te estresa a un punto que no controlas? ¿Cuántas cosas como el trabajo? ¿Cuántas cosas Dios te manda a hacer y por el hecho de no saber hacerlas como tú piensas que se tienen que hacer o por el hecho de no hacerlas por quizá pereza te hace estar agüitado? ¿Cuántas cosas? No sé cuál sea tu situación ahorita. Pero, mi hermano, déjame decirte, es normal. Todos lo hemos sentido. Y así como lo hemos sentido y muchos lo sienten y todos lo sentimos, muchos han salido de eso. Entonces, hasta aquí pongo pausa de presión. Ahora, al rato vamos a ver cómo abordarla más a profundidad. Ahora, vamos con ira, porque van muy de la mano. Van muy de la mano. ¿Qué es la ira? ¿Alguien que no haya participado? ¿Qué es la ira?
Exceso de enojo. ¿Ok? Un exceso de enojo. ¿Qué más? ¿Qué es la ira? ¿Perdón? Mucha frustración. ¿Mucha frustración? Un enojo que te cuesta controlar, descontrol de emociones. ¿Qué más? ¿Qué es la ira? Ay, ya me enojé. Es cuando te dice un compa que voltees para allá. El Martín. ¿Qué es la ira? Bien. ¿Qué es la ira? Bueno, ira, ¿qué más? Miren lo que voy a decirles. Es un fuerte sentimiento de desagrado y hostilidad. Es un enojo descontrolado. O sea, enojo descontrolado. No tengo otra, no se me ocurrió nada. Es un enojo descontrolado, ¿ok? Es un fuerte sentimiento de desagrado y hostilidad. Ahora, volvamos al punto. Yo cuando se murió Kobe, sí me agüité, pero también me enojé. Fue una dualidad. Y normalmente las situaciones que nos ponen incómodos o las situaciones difíciles en las vidas de cada uno de nosotros nos llevan por lo general, cuando no lo sabemos controlar de una manera correcta las situaciones, o al exceso de enojo o al exceso de tristeza. ¿Ok? Cuando se va al exceso de tristeza, caemos en ya no quiero hacer nada. Cuando nos vamos al exceso de enojo, nos vamos a querer hacer de más. Y les voy a explicar cómo funciona esto. Bueno, en Hechos 15, pero antes que nada, vuelvo a repetir, es normal. ¿Por qué? Porque varios héroes de la fe también se enojaron fuerte. Por ejemplo, una de las personas que más admiro en la Biblia, obviamente después de Jesús, es Pablo. Y Pablo, en Hechos 15, 37 y 39, dice que se enoja con su compa, o sea, con su mejor amigo, que en ese tiempo era Bernabé. ¿Por qué? La palabra de Dios no nos dice por qué. Un pequeño, o sea, exactamente podremos tener muchas teorías, pero fue porque Bernabé quería llevar a otro compadre llamado Marcos, ¿sí? A un viaje. Es como, y Pablo decía, no, es bien flojonazo, no lo traigas. No, sí, lo quiero traer para que se fogue. No, no lo traigas. La última vez que lo trajimos no hizo nada. Y se enojaron, se pelearon y cada quien se fue por su lado. ¿Ok? Parafraseado. Entonces, en ese punto, pues Pablo se enojó y dice en Hechos 15, 37, 39, dice que su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Y Bernabé tomó al Juan Marcos consigo y navegaron hacia Chipre. Y Pablo, por otro lado, se fue, pues, para otro rumbo. Ahora, Pablo en ese punto se enojó por un desacuerdo, una situación que se salió totalmente de su control. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando Pablo también, recordamos después en Gálatas, que dice que Pablo también se da un enojadón con Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro andaba haciendo cosas medio raras y andaba comiendo solo con cierta gente y a los otros los excluía. Entonces Pablo se levanta de su mesa y le dice, hey carnal, ¿qué estás haciendo? Tú eres el ejemplo de aquí, ¿por qué estás excluyendo a los demás? Entonces, Pablo incluso también tuvo momentos en donde se enojó. ¿El enojo está mal? ¿Ustedes qué dicen? No. Hasta cierto punto, lo mismo. No. ¿Hasta qué punto? ¿O cómo controlo mi enojo? En ese punto es cuando nosotros nos podemos preguntar hasta dónde está bien. Ahora, ¿cuándo no es bueno? Cuando se convierte en una hostilidad personal y se convierte en odio contra alguien. Y aquí, gracias al Señor, que Jesús nos dijo específicamente y literalmente cómo es que se tiene que interpretar esto. Vamos todos a Mateo 5, 21, 22, en el Sermón del Monte, dice lo siguiente. Todos Mateo 5, 21 y 22. Dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Vamos, si nos acordamos, ¿no? Los 10 mandamientos. Oísteis que fue dicho. Bien. Dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿A qué se refieren, mis hermanos? ¿Cuándo el enojo está mal? Cuando quieres tomar cargos que no te corresponden tomar, o sea, venganza. Venganza.
Está bien enojarse. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Un día me pasó y me pasó que mi hermano se levantó de malas y yo estaba comiendo un chilaquiles y le empecé a echar carrilla porque el Barça, como siempre, volvió a perder. Bueno, es su último mes, ¿no? Pero normalmente el Barça pierde, entonces yo, madridista, le eché carrilla, agarró mis chilaquiles y me los aventó a la pared. ¡Pam! Estábamos chiquitos. Me los aventó a la pared. En ese momento, ¿cuál fue la primera sensación que tuve? Rabia. Mucha rabia. Porque estaban bien buenos. Entonces, pero en ese momento sentí un enojo tremendo. ¿Cuál es el punto? Que atenté contra él y le di un golpe. Nuevamente, ¿no? Tomé una acción de venganza. ¿A raíz de qué? Mi enojo. Ahora, vamos a suponer, y aquí es lo que dice Jesús, no solamente es a tomar acción, sino tú te tienes que ir más antes desde el pensamiento. ¿En qué punto? Que si en ese momento mi hermano, si hubiera sido la situación diferente, en donde mi hermano agarra, avienta los chilaquiles, y yo no hago nada más que enojarme y decir te odio en mi mente, hubiera sido exactamente la misma acción de odio. A pesar de que no tomé acción, en mi mente, mi pensamiento fue odio hacia él. Entonces, ¿en qué punto es que yo me puedo enojar normalmente sin llegar a pecar? Bueno, lo correcto hubiera sido que se levanta, agarra mi, bueno, quizás no echarle carrilla, pero suponiendo que le eche carrilla, agarra mis chilaquiles, los avienta, enojarme, pero con empatía. O sea, no enojarme contra él, quizá enojarme conmigo porque yo fui el que provoqué eso. O empatía en el punto en donde yo no sé qué es lo que puede estar pasando él. O empatía en el punto de que tengo que amar a mi prójimo como Dios me amó a mí. No puedo odiar a otra persona, mucho menos atentar contra otra persona. Pero sí me puedo enojar sin pensar mal de otros. Es el punto. Que el enojo se quede de manera vertical en ti, que no se vaya de manera horizontal hacia los demás, ni en el pensamiento, ni en la acción. Y ese es el punto con la ira. En esa pequeña línea delgada es en donde está la raya entre ser un asesino y no serlo, o entre ser un iracundo y no serlo. Esa es la pequeña línea, delgadísima, pero sí la hay, una línea, y se puede mantener bien. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa, no? Que a veces hasta por menos, es que la otra vez llegué a la iglesia y me volteó a ver la morra y me barrió. Va a ver, le voy a guiñar el ojo a su novio. Y dices, hey, ¿qué te pasa? O sea, oye, la morra nada más tenía, o sea, desde que llegas, traes una basurita y le haces así y dices, me barrió. No, ¿qué nos pasa, hermanos? A veces por cosas así de ridículas nos ponemos a hacer dramas entre nosotros. No tiene sentido. No lo tiene. Ay, es que yo estaba sentado ahí y me ganó mi lugar. Va a ver, o sea, no. Esa no es la actitud con la que Cristo nos llamó. No es el carácter de Cristo reflejado. Y es por eso, pero todas esas acciones, ¿cuándo se dan? En el momento que tenemos los pensamientos hacia los otros. Si nosotros fuéramos más prudentes y en el momento que nos llega la sensación de enojo, en vez de tenerla en contra de otra persona, se la diéramos a Dios, otra cosa sería. ¿A qué me refiero con esto? Salmo 35 dice lo siguiente. Y me encanta esto porque no lo entendía. No sé si han escuchado luego en los salmos que David dice, ataca a mis enemigos, oh Jehová, y mátalos. Si han escuchado y yo digo, qué rollo. Bueno, Salmos 35 habla de esto y dice, oh Señor, ponte contra de los que se me ponen. Pelea con los que luchan conmigo. Ponte tu armadura y toma tu escudo. David diciéndole a Dios, ponte tu armadura y toma tu escudo, prepárate para la batalla y ven en mi ayuda.
levanta tu lanza y tu jabalina contra todos los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño. Y todo el Salmo 35 es de eso. Bueno, dirás, David está loco. Un poquillo, si era sanguinario. Pero en este punto está haciendo lo correcto y me dirás, ¿cómo? David no está tentando contra ellos. Está entregándole su emoción a Dios. En el sentido de que yo sé que a mí no me corresponde tomar venganza. Yo sé que a mí no me corresponde que mi ira se entregue hacia con ellos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Te entrego mis sentimientos, Dios. A ti te corresponde, en todo caso. Mis hermanos, a nosotros no nos corresponde todo lo que tenga que ver con las consecuencias de la ira o la venganza. La venganza solamente le corresponde a Dios. Porque si a nosotros nos correspondiera la venganza, pues también tendremos que ser juzgados con la misma vara. Y probablemente Dios ya nos hubiera vengado, porque todos ya lo ofendimos a él primero. Misericordia. Ese es el punto, y esa es la línea de la ira. Y esa es la línea que tendríamos que seguir en la ira. Ahora, si se dan cuenta, son dos reflejos, dos contrarios o dos polos opuestos que se nos presentan en situaciones difíciles. Tengo una situación difícil o desagradable, ¿qué es lo más común? O me voy para acá o me voy para acá. ¿Sí? Normalmente no hacemos un punto intermedio. Ahora, ya para terminar, les voy a dar una pequeña solución práctica a cada una de estas cosas. ¿Cómo dejar la depresión o la ira? Primeramente la depresión. Sea cual sea tu problema, y lo preparé porque fueron dudas de las dos, aquí está la solución que dice la Biblia para ambos. ¿Cómo dejar la depresión? Entiende quién eres para Cristo y no para los demás. Y aquí apúntalo, porque si tienes ese problema, puedes apuntarlo. Efesios 1. Todo el capítulo de Efesios 1 se la pasa recordándote específicamente quién eres tú para Dios. Eres elegido desde antes de la fundación del mundo, eres adoptado, eres amado, eres coheredero con Dios. Todo eso te recuerda a Efesios. ¿Estás deprimido, mi hermano? Ve no a lo que dice la gente de ti, sino a lo que dice Dios de ti. Ahí está la solución. Ahora, ¿no entiendes el propósito de por qué están pasando ciertas situaciones? Romanos 8:28, que ahorita lo leemos. Ahora, ¿cómo dejar la ira? ¿Cómo dejar la ira? Bueno, entiende quién es la otra persona para Dios y cuál es tu propósito hacia con ella. Normalmente no nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con las otras personas. Eso es ira. O con Dios. Bueno, para tú poder dejar la ira, tienes que entender qué es lo que dice la palabra de Dios de las otras personas. Ay, es mi hermano en Cristo. Adivina qué, Efesios 1 también dice lo mismo. Esa persona es amada, esa persona es adoptada, predestinada desde antes de la fundación del mundo y es coheredera, es hija, es amada. Tiene los mismos atributos que yo, sí. Entonces, antes de ir contra esa persona y tomar acciones contra esa persona, piensa que esa persona es parte del cuerpo de Dios. En el caso de que sea cristiano. En el caso de que no, pues dice que tenemos que mostrar amor y ser reflejo del amor de Cristo para que más lleguen a Cristo. Antes de tomar acciones de ira contra otras personas, piensa no lo que te hicieron, sino lo que son contigo, sino lo que Dios dice que son. Ahí la diferencia. ¿No entiendes los propósitos que también tiene Dios a través de situaciones que te generan ira o depresión? Romanos 8:28. Mi hermano, aquí está quizá la clave de todo esto, que es fe. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme al propósito al cual fueron llamados. No sé cuál sea tu situación que estás pasando o que vas a pasar, porque vas a pasar un buen, que no van a ser agradables. Pero déjame decirte algo. El Señor te está poniendo situaciones. ¿Por qué? Porque o quiere probar tu fe o quiere probar tu carácter, si eres hijo.
Y cualquiera de las dos es buena, porque o te va a fortalecer en fe o te va a fortalecer en carácter. No te enojes ni te deprimas por las cosas que Dios está poniendo en tu vida. Toma las promesas que Dios tiene para ti en cuanto a cómo vivir, y en base a eso, mi hermano, toma el control de tus emociones. En base a las promesas que Dios te dio. Ahora, quizá pienses, bueno, esto, no entendí nada de lo que dijiste la última media hora. Ya hace media hora. No tengo idea de lo que estás hablando, no puse atención a nada. Bueno, ponme atención nada más a esto, ¿sí? Porque quizá aquí está la clave por la cual no entiendes muchas cosas de las que dije. Lucas 22, 41. Jesús tuvo la noche más agonizante de su vida. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra de sus discípulos, después de que lo dejaron orando solo. Obviamente tuvo un sentimiento de enojo, sin atentar contra ellos en su mente, claramente. Y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, sabiendo lo que iba a pasar al siguiente día. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Mis hermanos, Jesús también estuvo en tristeza absoluta, al punto de que sudó sangre. Estrés absoluto, al punto que sudó sangre. Enojo absoluto, al punto que sus amados discípulos lo dejaron. Pero no reaccionó mal. Y justamente esas reacciones, no en esa noche, sino en toda la vida de Jesús, una vida santa y perfecta, culminando en la cruz del Calvario, es lo que ahora a nosotros nos da una esperanza. Dice Juan 1:1 que a todos los que pusieron fe, Juan 1, perdón, que a todos los que confiamos en Él y en toda esta obra de santidad perfecta y de crucifixión y entrega por el prójimo, a todos los que confiaron en todo eso, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a todo aquel que es hijo de Dios, adivina qué, le da el entendimiento de entender su palabra. Y le da el entendimiento y las herramientas para vivir esta vida. Pero lo más importante, les da la esperanza eterna de que si el día de hoy mueres, mañana vas a estar en presencia del Padre. Y que el destino que realmente sí te tocaba, porque si alguien tiene que vengarse contra alguien es Dios contra ti, el destino que realmente te tocaba, Jesús lo tomó en esa cruz. Y ese es el mensaje de Jesús. Que Cristo entregó su vida por nosotros. Nosotros entregamos nuestra vida por Él. Porque es lo mínimo que podemos hacer. La depresión es difícil, mi hermano. Pero en Cristo se puede sobrellevar. La ira es difícil. Pero entendiendo quién es Cristo, se puede sobrellevar. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias por esta tarde y porque nos das el privilegio de escuchar tu palabra, nos das la oportunidad, Señor, de entender cuáles son las emociones que normalmente afligen a nuestro pensamiento y que más repercusiones tienen en cuanto a nuestras malas acciones se refiere. Constantemente podemos tener situaciones de tristeza mayor o menor, situaciones de ira en donde quizás solamente es en el pensamiento, directamente llegamos a la acción. Pero Padre, queremos parar en cuanto a esto y queremos aprender a controlar estas emociones. ¿Cómo? Entendiendo quién eres y reflejando tu carácter, Señor. Sea Cristo, Señor, molde para nosotros. Y que sea tu palabra, Señor, la que nos enseñe a moldearnos a ese molde perfecto, Jesús, Cristo. Si alguien, Señor, no ha entendido este mensaje, te ruego por su corazón, Señor, y te ruego porque él pueda ser entendido, Señor, para tu evangelio. Y que sea tu palabra y tu espíritu los que muevan a cada uno de nosotros, no solamente al ser oidores, sino hacedores, Padre, de todo lo que escuchamos. Damos gracias, Señor, por este grupo, por esta iglesia y por cada una de las personas y familias representadas aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.